Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión, bueno, volvemos a hablar de Fórmula Uno después del Gran Premio de Spa. Hablar del Gran Premio de Spa en los últimos años normalmente es hablar de polémica. No me he traído un paraguas aquí porque no llueve, pero me lo podía haber traído perfectamente porque, bueno, pues al final parece que está prohibido correr en lluvia ya prácticamente. Vinicius le hace más mal al Madrid que bien. Para mí el mejor es Alonso. No soy puto, soy Rasputin y hago rimas buenas como Guerra Putin. Para hablar sobre este tema me acompaña Cepeda. Muy buenas, Cepe, ¿qué tal? Muy buenas, Adri. Y también Carde, como siempre en todos los vídeos de Fórmula Uno. Muy buenas, Carde, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, para hablar de lo que fue otra chapuza, no fue lo de 2021 porque se acabó corriendo. En 2021, bueno, tuvimos el paripé este de salir detrás del safety para dar 5 vueltas, pero aquí por lo menos se corrió. La cosa es que, claro, se corrió en seco. Prácticamente, salvo 6 7 vueltas, el resto se hicieron en seco. Entonces, bueno, un poco preguntaros por esta situación. Cepe, empiezo por ti. El tema de la lluvia, que parece que no se puede correr con cierta lluvia en la Fórmula Uno ya. Este año creo que hemos tenido Silverstone y Australia con algo de lluvias. Pues sí, a ver, la verdad que de las tomaduras de pelo que hemos visto de la Fórmula 1 en cuanto a este tipo de situaciones, yo creo que Spa se está llevando la palma y, a ver, tiene una explicación en parte. Evidentemente, todo tiene que ver con los accidentes que ha habido en este circuito y la poca visibilidad que se genera al haber quizás mucha vegetación, la pista quizás levanta demasiado spray y sumado a estos coches, pues es lo que hace que a la mínima que cae algo, a los directores de carreras se les va la cabeza y empiezan a hacer cosas incomprensibles. O sea, cuando salieron a dar la vuelta de formación, yo creo que todos teníamos claro cuando pasaban por la recta de Kemmel que iban a sacar la bandera roja porque sí que es verdad que la visibilidad es bastante baja, pero yo creo que si se hubiesen dado, como comentaremos luego cuando hablemos, yo creo de qué se puede hacer, yo creo que si se hubiesen dado unas cuantas vueltas bajo el safety car, la lluvia tampoco era una lluvia tan densa que hubiese impedido una carrera de Fórmula 1, teniendo en cuenta que además salieron con intermedios, es decir, Sí, sí. hay unos neumáticos que ya damos por descontado que en la Fórmula 1 no se utilizan, que son los neumáticos de lluvia extrema. Es que quizás no necesitamos unos intermedios que evacúen tantísima agua y levanten tantos. Pero igual los intermedios tienen que evacuar menos agua, lo que tienen que hacer es, bueno, para esas situaciones intermedias y tener unos neumáticos de lluvia que ya sabemos que no se van a utilizar en situaciones de lluvia fuerte porque no se va a poder correr, pero al menos que nos ahorren esta broma que fue esperar una hora, que salieron ya con el sol, zonas de la pista prácticamente seca y que es que encima nos comemos una Rolling Star detrás del coche de seguridad, que el único espectáculo de la carrera fue a Oscar Piastri adelantar a Lando Norris en la recta de Kemmel y a partir de ahí sí está eterna, porque como ya había carril seco nadie se podía adelantar y luego encima en la vuelta 5 o 6 ya había pilotos para no poner seco y todos encima quitando 3 o 4 a una parada, con lo cual pues un tostón Y insufrible. Yo creo ahí, que es una vergüenza lo que se está convirtiendo la y ahí Fórmula 1. CP, también otro aspecto. Claro, la carrera va a ser en lluvia, hay previsión de lluvia, 100% de lluvia. Hay 4 pilotos que salieron desde el pit lane y que pusieron un setup Con, para correr en lluvia. sí, que para mí pecaron de ingenuos, yo creo. Yo creo que ahí es verdad que a toro pasado, claro, es muy fácil hablar, pero yo teniendo en cuenta que era este circuito, si me dices, por ejemplo, en un Garorín, yo creo que sí que hemos visto unas cuantas carreras un poco más en mojado, pero aquí a la mínima está claro que no van a dejar correr entre Rus y demás. Entonces yo creo que estos pilotos, aunque parecía que quizás les iba a salir bien la jugada con la lluvia, teniendo en cuenta lo que hace dirección de carreras, yo creo que pecaron muy ingenuos y estaba Sí, puede claro ser. que, Sí. Pero es que que no iban a poder utilizar ese, porque hemos no. pasado de querer lluvia para tener carreras emocionantes en el pasado a no querer lluvia para ahora tener carreras aburridas. Porque también hay que abrir otro melón y otro debate de las carreras de Fórmula Uno durante las últimas temporadas, los últimos años.
que hay carreras que son tostones auténticos, o sea, sin apenas adelantamientos ni luchas. Entonces, al final, tarde lo que no puede ser es que, por ejemplo, en F2, Pepe Martí, etcétera, corran bajo un diluvio universal y demás, y estos no sean capaces de correr en lluvia, porque estamos hablando de los coches, que obviamente no son los coches que más spray generan, son los coches que, bueno, con estos neumáticos, pues se puede lo que se puede y ya estamos acostumbrados a ello. Pero eh, hay que hablar de los pilotos también. Hay que hablar de los pilotos. Porque hace 20 años se ha corrido con coches mucho menos seguros, que te jugabas más cosas y en condiciones parecidas. No había tanto spray, lo que quieras, pero hay que hablar de los pilotos, que al final también, bueno, ya se rumoreaba, aparte de que porque fuera esto Spa, pero que los pilotos se habían quejado mucho en Silverstone y que por eso a la mínima un poco esa sobrereacción de la FIA. Entonces, no sé cómo ves, Carde, primero este tema y luego ya nos metemos más en tema pilotos y demás, pero un poco el paripé que vimos el otro día. Pues yo creo que hay que encontrar un punto medio entre la seguridad y el espectáculo, porque creo que la Fórmula 1 tiene una suerte muy grande y es que tiene un público muy leal y muy fiel que sobre todo se mantiene constantemente pegado a la televisión. Yo creo que no tanto por las carreras, sino por lo que es en sí, que es el Gran Circo. Entonces, todo lo que se mueve alrededor de la Fórmula 1 engancha mucho. Por eso hay mucho público que ha venido de la serie de Netflix, que poco tiene que ver con las carreras, o ahora se está incorporando nuevo público a través de la película de Fórmula 1 también. Pero pensando un poco en lo que es el espectador, no sé hasta qué punto este es un producto que pueda apetecer a alguien sentarse a una hora determinada a tirar literalmente su tiempo viendo llover, porque al final la Fórmula 1 es la única competición en la que estando la pista en esas condiciones no ha corrido la carrera. Si, como bien has dicho, en categorías inferiores es verdad que en Fórmula 3 no se corrió, pero estaba la pista muchísimo peor de lo que se lo encontró la Fórmula 1. En un campeonato de resistencia hubieran corrido, en IndyCar hubieran corrido también, entonces es la única competición que no ha salido a pista, sobre todo teniendo en cuenta que tiene los coches más seguros. Pues, es un poco incoherente y al final están jugando con fuego a la hora de no cuidar el producto y la gran afición que tienen. Y este ha sido un error típico por parte de la Fórmula 1. Creo que sí que hay que tener cuidado hasta cierto punto, pero cuando tú llevas un monoplaza a 350 kilómetros por hora, Claro, evidentemente estás asumiendo un riesgo y no es un deporte 100% seguro. Y a pesar de otros deportes que son más seguros, también vemos accidentes o lesiones muy importantes. Llevamos mucho tiempo sin que haya ningún tipo de lesión grave, ya no hablo de accidentes mortales, pero digo de lesiones graves porque estos monoplazas son hiperseguros, que tienen una claro. célula de supervivencia buenísima, que tienen el halo. Entonces, creo que hay que tener más atrevimiento a la hora de salir a pista y estoy de acuerdo contigo en que los pilotos tienen que ver porque el primero que lo dijo fue Verstappen, que es que con unas vueltas de detrás del safety car se hubiera podido correr porque en el momento en el que, por ejemplo, para la gente que nos entienda, tú vas, o sea, que nos vea, para que lo entiendan, cuando tú vas con el coche con una autovía que está en malas condiciones, lo que haces es bajar la velocidad. El problema es que siempre quieren ir al máximo. Nos hemos acostumbrado que estos coches, antes curvas que no se hacían a fondo, se hacen a fondo. Entonces, siempre quieren más y quieren más. Lo que tienen que aprender es a regular, a conducir en malas condiciones y pilotar un Fórmula 1 tiene que suponer un desafío y eso es por lo que estamos aquí los espectadores, porque cuando supone un desafío y no es como llevar un coche como que fuera el Scalestri, es cuando se ven las diferencias entre los pilotos y es cuando disfrutamos de cosas que pasan sin estar pronosticadas. Entonces, eso es lo bonito de este deporte. Si nos cargamos eso, y la lluvia siempre ha sido un factor fundamental para estar enganchado a la televisión, pues lo que es el espectáculo en sí pierde. Entonces, pues ojalá tanto se tomen medidas
como en situaciones como la del domingo haya más atrevimiento por parte de pilotos y equipos. Es que, bueno, hace bastantes años teníamos esto que vais a ver en pantalla. Se adelantan ambos pilotos, bueno, la cantidad de spray que hay es tremenda, ¿eh? Y no verían igual. Y se corrió. Hay que buscar ese equilibrio, pero a mí, Carde, lo que me parece increíble es que, bueno, haya gente a la que haya que explicarle que eh, en un piloto va el conducir a 350 por hora y el riesgo ya de por sí, que dentro de la faceta de ser piloto profesional está pilotar sobre lluvia, está adaptarte a las condiciones, está, si la pista está complicada, el ir más lento. Es que no sé, o sea, creo que no son cosas nuevas, son cosas de las carreras y que obviamente todo el mundo hará. Llueve mucho, pues el otro día, en vez de tener a la gente 1 hora y media esperando, que esto también tendría que hacérselo mirar la Fórmula 1, saca a los pilotos a la pista, que no hay mejor secadora que 20 pilotos pasando por la pista detrás del safety car, aunque vayan a 40 o a 30, y secas la pista. No descuentes esas vueltas y tienes carrera en 20 minutos, no en 1 hora y media, que es que al final es el principal problema. Y yo apuntaría también a la figura de los pilotos. Bueno, lo decías antes, qué casualidad que el que siempre quiera correr sea Verstappen, por cierto. Al final, siempre que estamos en esta situación, es un poco el que dice que se puede correr, ¿no? Es un poco el que tiene ese gen de piloto de carreras. Al final es un cúmulo de cosas, de circunstancias, pero es que tiene que ir en el ADN de un piloto. Bueno, hay gente que no lo entenderá ni lo querrá entender. Si llueve, yo quiero ver una carrera igual, aunque me vayan a 70, pero que cada uno sea capaz de adaptarse a las circunstancias y de adaptarse a cómo está la pista. O sea, no sé, creo que es algo evidente. Sí, es que sobre todo, pues yo que estaba pensando ahora, en Hungría hemos tenido un accidente con una tuerca y no deja de haber tuercas en Fórmula 1. Es que al final el riesgo siempre está ahí. Si hemos tenido accidentes en lluvia bastante peligrosos, sí, pero yo creo que también hay que analizar cuáles han sido los componentes que han provocado esos accidentes en lluvia. Entonces, generalmente han Tarde, sido elementos externos a la competición. pero y sin lluvia. Que yo recuerdo en Valencia a Mark Webber salir volando y acabar, bueno, en la grada casi. O sea, al final es que Y la velocidad a la que se corre es muy inferior cuando vas en lluvia. Es decir, perfectamente un circuito que se hace como Spa, que es de los más largos, lo haces en 1,40 y pico. En condiciones de lluvia, si hay lluvia abundante en pista, puedes estar rodando en 2,05 perfectamente, 2,10, es decir, 20 segundos, 30 segundos casi más lento. Es decir, la velocidad a la que tomas las curvas o la velocidad a la que llegas a la recta de Kemmel igual es de 20-30 kilómetros menos por hora en todos los puntos del circuito, con lo cual eso disminuye. Es verdad que evidentemente el riesgo de salirte de la pista, de no ver al de delante frenar, de que hace un cambio de dirección es muy superior, pero también ahí está la capacidad de moderar la velocidad, adaptarla a las circunstancias y sobre todo la habilidad de los pilotos. Es decir, decías antes lo de Verstappen. Yo creo que Verstappen, si no recuerdo mal, en Bélgica 2021, él dijo que para él estaba bien para correr. Me suena sí. algo así, que es verdad que estaba primero o segundo, pero él quería correr. Es decir, aquí también depende. Yo creo que el problema que hay es que, sobre todo los pilotos de nueva hornada, porque se ha hablado mucho de que incluso los veteranos decían de no correr. Yo creo que también es un poco igual desde donde salían en esta carrera, igual ya para salir en esa posición ni te renta arriesgarte. Pero a lo que me refiero es que yo creo que los pilotos de nueva hornada están tan acostumbrados a probar en simulador, a probar en circunstancias de la pista, de ir flat out todas las curvas, Blanc Simón o Rus, que a la mínima que les pides, claro, frenar, levantar un poco el pie del acelerador, no están satisfechos porque ellos están acostumbrados a que tienen que ir
en aire limpio constantemente ahora en carrera, porque como no es difícil adelantar, tienen que ir en aire limpio, gestionando batería, gestionando neumáticos, gestionando la temperatura del motor, tienes que gestionar todo, entonces te olvidas al final de lo importante, que es tirar, 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 tirar. Y yo creo que ahí está parte del problema de que los pilotos no quieren correr. Se han acostumbrado un poco a que la FIA les... Yo para mí la FIA tenía que tener en cuenta a los pilotos, por supuesto, pero tiene que tener una cierta autoridad. Igual que hemos visto en el pasado imágenes bochornosas debatiendo con los equipos. Me acuerdo en 2021 en qué posición tenían que salir detrás de una bandera roja de un safety car. Eso no se tiene que debatir, eso tiene que ser lo que se decida. Si la FIA se dice que la pista está para correr, se corre. Y si no se quiere correr, pues pasará como en alguna carrera que no han corrido todos los coches o alguno abandona. Pero lo que no puede ser, teniendo cierto, siempre una seguridad, es decir, no vas a poner en peligro vidas y evidentemente en el pasado se cometían barbaridades, pero yo creo que de hace 10 15 20 años el cambio que ha habido en cuanto a correr carreras en Fórmula 1 es que al final decimos que no queremos que llueva porque también las carreras que estamos viendo en lluvia son auténticos peñazos porque como la pista ya está en proceso de secado, ya hay un carril seco, entonces nadie se puede salir del carril seco para adelantar. Eso sumado a que estos coches, que habría que abrir este melón de esta normativa que ha sido un También, sí. auténtico fiasco, generan el mismo, o yo diría que más aire sucio, porque yo no recuerdo en Suzuka o en Spa tantísimos problemas para adelantar. Yo creo que este año, a pesar de que quizás los 2 primeros años sí que fue algo más fácil adelantar, a medida que han ido evolucionando el suelo de los monoplazas, yo creo que es aún peor. Y yo lo único que pido a la normativa 2026 es que, por favor, sea independientemente de los motores que sean una chapuza o cosas por el estilo, lo único que pido es que, por favor, los coches generen algo menos de aire sucio y se puedan seguir un poco más y a ver si son un pelín más pequeños, porque es que si no, cada vez pues vamos a ir a mucho peor. Tarde, perdona, que te hemos interrumpido un poco en la línea de lo que estabas diciendo, ¿vale? No, es que hay un montón de cosas interesantes que comentar de este tema, porque, bueno, lo que decía es que eso, que los accidentes en lluvia hay que analizar un poco por qué han sido y tampoco hay que condicionar a que todas las situaciones son iguales. Entonces, ¿por qué se han provocado los mayores accidentes o los más agresivos en situaciones de lluvia en Fórmula 1? Generalmente por la presencia de grúas en pista. Mm. Pues es tan sencillo como que si hay una situación de muy baja visibilidad y tiene que estar una grúa en pista, extrememos las precauciones, ya sea pasando por ese punto o en general, si es necesario sacar una bandera roja, pues se saca una bandera roja y se vuelve a hacer el procedimiento. Pero me acuerdo, por ejemplo, que en la Fórmula 1 no suele aprender de sus errores y el año pasado yo mismo recopilé algunas situaciones que se habían dado en los últimos años. Me acuerdo una en Suzuka en la que Gasly, en una situación de baja visibilidad, Sí, casi se traga una grúa porque no ve absolutamente nada. Entonces, eso es lo que sí que hay que extremar las precauciones. Luego, el accidente de Uber, que es muy sonado y además como es el mismo circuito, pues a lo mejor también hay que preocuparse de que Spa, en una de las curvas más peligrosas del campeonato por su idiosincrasia, por ser una curva ciega en su vida, no tenga una barrera de neumáticos que devuelva al coche a la pista, porque ya sabemos que si un punto crítico tienen estos coches, aunque menos los Fórmula 1 que en Fórmula 2 que fue en este caso, es un golpe lateral. Por lo menos que tenga un Step Pro en el que el coche se quede clavado en esa barrera y no vuelva a pista como también le pasó a Lando Norris en una situación similar. Pero lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a excavatorias eternas de asfalto en circuitos pues que no supongan ningún tipo de riesgo a la hora de cometer un error. No digo de tema de seguridad, porque si vamos a mirar la seguridad en todo, yo creo que es evidente que en circuitos como en Jeddah no habría que correr, porque en Jeddah se te puede quedar perfectamente y no va a llover en ningún momento, un coche atravesado en medio de la pista y no hay nada más peligroso que eso. Y estamos asumiendo ese riesgo y estamos pensando que no va a pasar nada nunca. Pero si te pasa en Mónaco, a lo mejor te pasa a 150, pero si te pasa en Jeddah, en curvas ciegas, te va a pasar a 320. Entonces, vamos a buscar elementos de mejora para que se pueda correr sin tener que llegar a estos extremos. Y yo creo que tampoco es lo mismo, por ejemplo, una situación que hubo en Mónaco, no recuerdo si fue en el 23, que hubo un aguacero mundial,
estoy de acuerdo que a lo mejor en esas condiciones, por las coches no tienen que salir a pista, por lentos que fueran y por neumáticos de lluvia extrema que llevaran. Pero es que algo como lo del domingo en Spa es ridículo en todos los sentidos porque prácticamente no estaba lloviendo, podía sacar los coches a pista, pues detrás del safety car, aunque sea. Yo creo que también hay que buscar una solución de o ampliamos el número de horas hasta que se considere que ya no hay luz suficiente para correr, en vez de tener un tiempo de horas determinado en el momento que tomas la primera vuelta. Que esas vueltas no sumen, que haya algún tipo de, no sé, O 15 otro coches de tipo seguridad, para, que saquen 10 claro. coches de seguridad. Es que, ¿por qué solo tiene que salir uno? Que saquen más cosas. No, no sé, no creo que la Fórmula 1 le cueste tanto sacar 8 coches, aunque no sea la Fórmula 1, a dar vueltas. O sea, es Aunque que sea, aunque sea Fórmula 2, yo qué sé, para que vayan sacando la sí, pista. lo que Que se queden sea. ahí en el circuito. Entonces, yo creo que hay que buscar soluciones, pero lo que no puede ser es que no esté lloviendo, que vaya a llover más, se va a mojar más la pista y vas a tardar todavía más. Es que en ese momento tenías la solución para por lo menos dejar la pista en condiciones practicables. Que luego iba a llover un poco más, que te tienes que adaptar un poco. No pasa nada, es que tampoco cayó un aguacero, es que cayeron unas gotas. Y lo que no puede ser tampoco es cuando tenemos la suerte de que se empieza con sol y va cambiando hacia lluvia, que como dice Cepeda, es el mejor momento porque vas viendo un poco esa transición, hay que tomar decisiones, es un momento pues de mucho caos, que es lo que nos gusta. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, de una carrera en Alemania que, claro, como había una pista de drag, ahí estaba el suelo muy engomado, cada vez que se iban por esa zona había un accidente. Pues no pasa nada, había un accidente, se retira el coche, vuelven a correr. Entonces fue una de las carreras más divertidas que yo recuerdo. Pero es que ahora, cada vez que está en seco y pasa mojado y hay un accidente, la carrera se acaba. O se saca bandera roja, o se saca safety car, o bueno, o sea, hay que buscar soluciones para que se retiren esos coches de la manera más rápida posible y que no pase nada y se siga corriendo, pero no cada vez que hay un mínimo accidente, que a lo mejor es alguien que se ha quedado atascado en la grava, que es que no ha pasado nada, simplemente se ha pasado frenada y se ha quedado ahí y no puede salir y ya la carrera se cancela. Pues es que nos estamos cargando el espectáculo y el efecto suelo, como bien ha dicho Cepeda, es horrible. Parece que el año que viene vamos a seguir con una normativa que también va hacia el efecto suelo y a mí no me importa ver los coches 20 segundos más lentos mientras tengo una categoría entretenida. Yo no quiero los coches más rápidos del mundo. Yo quiero que sean rápidos, evidentemente, pero lo que quiero es divertirme viendo cómo los conducen y los llevan al límite. A mí de nada me sirve que el tiempo de vuelta sea 1:30 o 1:50, porque a nivel de televisión no nos vamos a dar cuenta y vamos a No, valorar el espectáculo. Y el espectáculo nos lo estamos cargando y estamos volviendo como a 2014. sí, se está encargando la Fórmula 1. Si es que es evidente. Entre la sobrereacción de la FIA, que, bueno, decía antes Cepeda, tiene que tener una autoridad. Bueno, es que yo creo que la FIA lleva sin tener autoridad en algo en la Fórmula 1 muchos años. O sea, al final hemos visto auténticos esperpentos en decisiones que tenían que ser, pues lo que diga la FIA y punto. Bueno, Alonso en Australia, cuando hay una relanzada y se va contra el muro, si no es porque Alonso dice, oye, que no hemos pasado el primer sector, que estoy tercero, la FIA te deja con el orden en el que estaban después del accidente, porque esto ya sabemos cómo es. O sea, al final, entre la sobrereacción de la FIA, la actitud de los pilotos que, bueno, pues hemos pasado de pilotos que aguantaban lo que les echaran en una pista a, bueno, pues pilotos que yo creo que ya están más acomodados, ¿no? Y que no les importa no correr en lluvia y al final, bueno, pues ellos cuantos menos riesgos haya que tomar, ya los tomas cada fin de semana yendo a 300 por hora o a 350 por hora, pero en fin, entre eso y que pues al final los coches son como son, sueltan muchísimo spray, son demasiado anchos, es que es un compendio de cosas bueno, soluciones, pues puede haberlas, la Fórmula 1 no las ha encontrado, yo creo que el otro día si sacas coches a pistas o sacas algo, al menos lo podías haber secado y corrido antes de que se supone que iba a empezar a llover mucho. Bueno, pues tú lo sacas, que corran con intermedios y si va a llover mucho, pues que entren y pongan lluvia extrema. Y si ves que esto es insostenible ya está charcos, pues les metes adentro, bandera roja y ya está. Pero hemos visto carrera, por lo menos. Es que no se pueda ni correr una carrera en lluvia, en fin. O sea, es algo que tiene que ir en el piloto. MotoGP me parece mucho más peligroso, por ejemplo,
y en MotoGP se ha corrido bajo el diluvio. Y un piloto de MotoGP, si se choca o si se le va la moto, sale volando y puede quedar ahí perfectamente. O sea, al final es muchísimo más peligroso y corren igual. Es que a lo mejor no hay tanto spray y se ve mejor. Pues sí, se verá mejor, pero no sé, o sea, el riesgo es aún mayor, diría, porque al final estos coches son súper seguros. No sé, Cepeda, Carde, si os queda algo en el tintero, yo creo que más o menos Muy de todo. acuerdo, Sí, muy de acuerdo. Sí, no, si no, pues lo que tendrán que hacer es lo que se ha dicho también. Si no vas a correr en lluvia en Spa, pues decir, esta carrera es en seco. Si no es en seco, pues ya está. Porque yo prefiero que hagan eso a tenerte 3 horas sí, ahí claro, perdiendo el obviamente. tiempo. Es una auténtica vergüenza, pero yo preferiría que fuese así. Y si no, yo creo que lo que tienen que hacer es idear métodos, ya sea. Yo creo que el problema no es que los neumáticos no drenen agua. Yo creo que de hecho drenan, te diría que los intermedios hasta Demasiado. demasiada. El problema es el que drenan tanta cantidad de agua que la van levantando. Entonces, yo creo que lo que hay que idear es primero unos coches que no sean auténticos autobuses, que no levanten tanto agua, aunque es complicado con el tema de las baterías y con el tema de la seguridad, que yo entiendo que no van a poder ser como los de hace 20 años, pero con que sean como los de hace 10, nos conformamos. Luego también hay que idear, si no métodos, de secar la pista, pues lo que hemos dicho, o pasar coches de F1, o pasar varios safety cars, o pasar lo que sea, aspiradoras si hace falta. O pasar, o idear un tipo de pista que se seque mejor, o lo que han hecho de rayar la pista, no sé qué es parte del circuito, pues Que hacerlo funciona muy en bien, que funciona más muy bien. partes. O incluso, oye, ¿tienes previsión de lluvia? Eh, yo, de verdad, a veces me sorprendo. ¿No puedes adelantar la carrera 1 hora? Si ves que luego va a ir a peor la... No puedes salir en seco y luego si llueve va a ser siempre mejor que estar esperando a que deje de llover y se seque la pista. No puedes jugar con las horas 1 hora más, 1 hora menos. Yo entiendo que hay Fórmula 2, pero desde que acabó la Fórmula 2 hasta que empezó la Fórmula 1, teóricamente tenía que empezar. Yo no entiendo que haya que ir tan ajustado, que tienes que saltarte algún protocolo de antes de la carrera de cara al Drivers Parade ese o como se llame, pues te lo saltas. O lo que Sí, sea, sí. pero yo no entiendo esta necesidad de tener que cuadrar todo y que luego llegas a las 3, no, start, delayed, o salen a dar una vuelta. No sé, yo creo que se pueden hacer muchas cosas y no se hace mucho, entre otros motivos, porque está muy de moda decir que, claro, que ellos ponen la seguridad ante todo y que es lo más importante, que lo es, pero yo creo que también hay que primar un espectáculo, porque es que si no, la imagen que queda es de que, va, estos ahora ya no corren, no se juegan el tipo, no es una competición entretenida. Solo podemos correr con circuitos con escapatorias de asfalto que si te sales no te quedes encallado en la tierra o no penalices en el error, y yo creo que es una pena porque así luego pues pasa lo que pasa, luego salen los dos McLaren delante y quedan los dos McLaren delante. ¿Cómo no van a quedar si no tienen ningún tipo de dificultad? Y lo he Sí, leído mucho también de que las sprints sirven para cuidar al espectador que va a los circuitos, pero yo creo que si utilizamos este comodín de que en la sprint es para que no se aburran los espectadores viendo unos entrenamientos libres, yo creo que cuando hay situaciones de lluvia nadie piensa en el espectador que está en el circuito y creo que se dio en Spa hace unos años y también se ha visto todo este fin de semana. Así que bueno, también para tener en cuenta. sí, a tenerlo en cuenta y bueno, yo creo que al final son tantos factores, soluciones, bueno, pues ya hemos intentado plantear aquí algunas, que nos dejen también por comentarios lo que se les ocurra a ellos y que se pueda hacer para, bueno, solucionar esta tesitura, que sobre todo, bueno, es en Spa, ¿no? Que al final es donde más problemas ha dado en los últimos años. Y nada, otro vídeo más, a ver qué pasa en Hungría, que no llueva, porque ya como llueva a lo mejor no tenemos carrera, pero en fin. Gracias, Cepeda, Carde. Un Un placer. saludo, Adri. Y gracias a todos los que veáis el vídeo, suscribíos, dadle like, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Adiós. Vinicius le hace más mal al Madrid que bien. Para mí es José Alonso. No soy puto, soy Rasputin y hago rimas buenas como Guerra Putin.